Dios te bendiga, el mastí de la unción. Hay personas que no saben para qué se usa la unción. Y la unción, cuando antes en el Antiguo Testamento se ungía un personaje, se ungía para que ese personaje cumpliera con una asignación. En la Biblia podemos ver varias formas por el cual se ungía. Habían dos tipos de vasijas donde se guardaba el aceite para ungir el ingüerto de Dios. En la Biblia pues se menciona dos tipos de vasija. Está la vasija de la redoma. En la redoma era una vasija que era hecha de mano de hombre, donde se guardaba el aceite, se reservaba el aceite. Entonces, la redoma tenía en la boca, era muy fino, era como una tipología de un recipiente, pero de un recipiente como de una botella. Entonces tenía la boquita un poquito fina, el recipiente, y entonces cuando se ungía con la redoma, no caía el aceite de una forma desparramada, sino que caía por gotero. Por eso, el que lo ungían con una redoma, eso significaba algo. Y también se ungía con el cuerno. Sabe que el cuerno representaba que la mano de Dios hizo ese cuerno. Era un poco más natural. Por eso vemos dos ungimientos en la Biblia con estos dos tipos de vasijas, de instrumentos. El ungimiento del primer rey de Israel, Saúl, que fue ungido con una redoma. Por eso el que lo ungían con una redoma significaba que la mano del hombre era que lo ungía. Pero el que lo ungían con el cuerno significaba que la mano de Dios era que lo ungía. Por eso vemos cuando ungen a Saúl, el Espíritu de Dios no vino sobre Saúl inmediatamente. Recuérdese que cuando Saúl es elegido, es ungido, fue porque el pueblo pidió rey. El pueblo quería un rey igual que las otras naciones. Entonces, al pueblo pedirlo, por eso el nombre de Saúl significa pedido a Jehová. Entonces, ungen a Saúl, el Espíritu de Dios no viene inmediatamente sobre Saúl, que la mano del hombre que unge a Saúl. Pero cuando ungen a David con el cuerno, la palabra especifica que el Espíritu de Dios viene inmediatamente sobre David, significando que la mano de Dios fue que ungió a David. Recuérdate que David era alguien que era escogido conforme al corazón de Dios. Cuando dice y David conforme a mi corazón, lo que está diciendo este rey David es conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad de Dios. No era que Saúl no era conforme a la voluntad de Dios, claro, era conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de ahí, fue que el mismo Dios escoge a David conforme a su propia voluntad. Yo lo escogí. Entonces, hay personas que no saben realmente para qué la unción cuando viene sobre ti es para que cumpla con una asignación. Repito eso, la unción cuando viene sobre ti es para que cumpla con una asignación. La unción no es para exhibirte. La unción no es para tú serte viral. La unción no es para tú serte famoso. Ahora yo te hago una pregunta a través de este video y contéstala tú mismo. Y la pregunta que te hago es: ¿para qué tú quieres la unción? ¿Para qué quieres la unción? Porque hay personas que buscan la unción, pero Dios no le va a dar la unción a cualquier persona. Dios le va a dar la unción a personas que sepan cuál es su misión,
que sepan cuál es su asignación. Por eso la unción no va a reposar sobre todo el mundo. La unción va a reposar sobre personas que sean responsables con la misión, con la asignación que Dios le ha puesto aquí en la tierra. Vemos personas que suben al monte, ayunan buscando la unción. ¿Pero para qué? ¿Para qué? El profeta Isaías da un noticia acerca de la unción. Isaías capítulo 61. Isaías no está hablando de sí mismo. Isaías está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra profética. Pero ahí el profeta Isaías nos dice cuál es el objetivo de la unción. El profeta Isaías habla con más detalle cuál es el objetivo de la unción. Isaías capítulo 10 verso 27 dice de la forma textual y dice: en aquel tiempo su yugo de su servicio será quitado, y por causa de la unción el yugo se pudrirá. Entonces, el objetivo de la unción es pudrir los yugos, es quitar la carga de Satanás. Isaías capítulo 10 verso 27 lo dice. Ahora, Isaías capítulo 61 da un poco más de detalle. El profeta Isaías está hablando de Jesús y da unos detalles ahí impresionantes para qué es la unción. Y voy a leerlo. Isaías capítulo 61 dice de la forma siguiente: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos. Número 1, cuando la unción está sobre ti, tienes que ir a predicar. Esa es la misión de la unción. No se puede predicar sin la unción. Hay que tener la unción para predicar. A predicar la buena nueva a los abatidos. Usted sabe que Satanás ha abatido a muchas personas. Ha atacado a muchas personas. Entonces, hay que salir a predicar a los abatidos. Ese es el que tiene la unción sobre él. Fíjese que el profeta Isaías dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. O sea, hablando de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, hace falta que el Espíritu de Dios esté sobre ti. La unción de Dios esté sobre ti. Porque la unción significa envuelto, pero también significa el Espíritu de Dios. Por ende, en el Antiguo Testamento no todo el mundo podía ser ungido. Habían personas específicas por el cual se ungía. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas y se ungía para que ellos cumplieran con una misión y una asignación. Amén. Entonces, vamos a seguir. A vendar a los quebrantados de corazón y a pública libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, la unción es para eso. La unción es para libertar los cautivos, para romper toda cadena, para romper toda opresión de Satanás. Para eso es la unción. El matiz de la unción no es para exhibirnos, es para usarla en contra de la tiniebla. Entonces, este mismo verso que nosotros acabamos de leer, Isaías capítulo 61, Jesús lo confirma en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 verso 18. Cuando Jesús entra al templo, o a la sinagoga o a la iglesia, como usted le quiera llamar, cuando él entra, pues Jesús le dan a leer el rollo de la ley. Antes no era un libro cuadrado como este. Antes era un rollo. Se le dan a leer el rollo
Y Jesús lee la misma palabra que está en Isaías 61. Entonces Jesús, cuando lee esta misma palabra diciendo: y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto el Señor me ha ungido para predicar buena nueva y para libertar los cautivos y para vendar los corazones quebrantados. Entonces Jesús añade y dice: esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros. Porque Jesús sabía que esa palabra era una palabra profética y que era el cumplimiento de esa palabra profética. Entonces, vemos en el ministerio de Jesús, que es el mayor ejemplo a seguir en la palabra del Señor. El ministerio de Jesús, que estaba lleno de la unción del Espíritu de Dios, todos los milagros que Jesús hizo fue gracias a la unción que reposaba sobre él. Pero Jesús pasaba noches enteras orando a Dios. Según algunos comentarios que he leído, Jesús oraba aproximadamente entre 10, 9 horas diarias. Iba al monte y oraba, buscando el netal, la unción, para salir, buscando la dirección divina del Señor para romper toda cadena. Entonces, si usted empieza a leer el ministerio de Jesús, que está en los evangelios, en los 4 evangelios, usted lo va a ver con detalle cómo Jesús manifestaba el reino de Dios, cómo la unción era que rompía las cadenas, cómo la sanidad empezaban a fluir en el ministerio de Jesús. Porque el hombre tenía la unción, por eso en un momento determinado, Mateo capítulo 12, dice que los escribas y fariseos dijeron: tú echas fuera a los demonios por Belzebú. Jesús dijo: no, yo no echo fuera a los demonios por Belzebú, porque un reino dividido entre sí no prospera. Entonces, ¿cómo el diablo se va a echar fuera a sí mismo? Pues su reino no prospera. Jesús dice: yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios. Entonces, cuando él dice por el dedo de Dios, lo que está diciendo por el Espíritu de Dios, por la unción que está en mí, yo echo fuera a los demonios. Entonces, la autoridad que tenía Jesús era gracias a la unción de Dios que estaba en Jesús. Los muertos se levantaban, resucitaban. Los leprosos eran limpiados de su lepra. Enfermedades tremendas. Jesús, cuando desataba la palabra, esos enfermos eran sanos. Entonces, hace falta personas que tengan el corazón. Dentro de la Biblia habían gente que tenían la unción. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles sabían cuál era su misión. Sabían realmente que su misión era libertar los cautivos, predicar la palabra de una forma clara y precisa y concisa, como decía en el video anterior, hablando del ministerio del evangelista. Entonces, necesitamos esa unción, pero la unción no es para usted denunciar a nadie. La unción no es para usted echar competencia. La unción no es para usted exhibirse. La unción es para manifestar el reino de Dios, para que Dios rompa toda cadena del diablo en el nombre de Jesús, para que toda opresión sea. La unción no es bulla, porque una cosa es bulla y otra cosa es el tono de voz fuerte. No es bulla, la unción no es soplo de micrófono. La unción no es que tú hagas mucha garabía. La unción es el Espíritu de Dios sobre ti. Hay que saber, entender para qué queremos la unción y que la unción no reposa sobre todo el mundo. Pues Dios me le bendiga mucho y la paz de Dios sea con ustedes. Dios le bendiga en gran manera.